Bienvenidos a GeoIntel Z, Geopolítica Zarzovs. Este es un informe de situación sobre Oriente Medio con fecha de 26 de agosto del 2026. Primero, situación actual. Operación estadounidense. Estados Unidos lanzó la Operación Marginado Económico el pasado 24 de agosto del 2026. Su objetivo estratégico: atacar las redes iraníes que evaden sanciones y eliminar las opciones financieras de Teherán. Estado económico. La economía iraní se encuentra en un proceso de continuo deterioro. Postura de Irán. El régimen mantiene intacta su postura negociadora y busca el control formal del tránsito por el estrecho de Hormuz. Mediación externa. Pakistán intenta reactivar de forma activa las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán. Repito, este sería el primer punto, situación actual. Segundo punto, factores clave y detalles. Control marítimo. Irán dialoga con Omán para formalizar su papel en el control del tráfico comercial en Hormuz, reflejando la falta de avances en las negociaciones. Presión internacional. Estados Unidos fija plazos definidos a terceros países para cesar actividades comerciales con Irán. Debate interno. Funcionarios iraníes evalúan respuestas a la presión de Estados Unidos, incluyendo acciones militares más proactivas. Guerra de narrativa. Medios y funcionarios de Irán lanzan amenazas para disuadir la cooperación internacional con Estados Unidos. Contención económica. El régimen implementa medidas a corto plazo para mitigar la crisis y contener posibles disturbios sociales internos. Frente iraquí. El gobierno de Irak y milicias pro-iraníes negocian integrar combatientes externos a las fuerzas de movilización popular. Ataque en el Mar Rojo. Los hutíes atacaron un petróleo saudí a 950 kilómetros al norte de Yemen. Capacidad militar. El ataque hutí sugiere el uso de misiles antibuque con alcance superior a 500 kilómetros, aunque no hay confirmación. Tercer punto. Impacto y riesgos. Infraestructura energética. Riesgo latente de ataques iraníes a la infraestructura energética regional para desestabilizar la economía global y castigar a Estados Unidos. Inestabilidad interna. Alto riesgo de protestas y choques sociales, ya que las medidas económicas iraníes no resolverán los problemas de fondo. Seguridad marítima. El ataque en el Mar Rojo eleva la amenaza directa para el comercio y los buques cisterna. Evolución armamentística. De confirmarse, los hutíes poseerían tecnología de misiles balísticos de un alcance muy superior al estimado. Consolidación de milicias. La integración en Irak puede fortalecer la influencia iraní en las estructuras oficiales iraquíes. Cuarto punto, posibles y próximas acciones. Monitoreo de sanciones. Estados Unidos vigilará el cumplimiento estricto de los plazos fijados a terceros países. Verificación técnica. Agencias internacionales de inteligencia buscarán confirmar la posesión de los nuevos misiles hutíes. Seguridad interna. El régimen iraní reforzará el control policial ante la previsión de disturbios por la crisis económica. Evaluación de daños. Seguimiento al debate interno de Teherán sobre si ejecutar o descartar ataques a la infraestructura energética. Pasamos ahora al informe de situación Asia-Pacífico. Primero, situación actual. Defensa antimisiles. El NCSIST de Taiwán reveló el 22 de agosto pasado detalles del interceptor hipersónico Tian-Kun. Fuga tecnológica. La Fiscalía taiwanesa imputó a 9 personas por contrabando de servidores avanzados de inteligencia artificial hacia la República Popular China. Doctrina militar china. El ejército EPL, Ejército Popular de Liberación, analiza la guerra de Ucrania para actualizar sus estrategias de desarrollo tecnológico bélico. Segundo, factores clave y detalles. Concepto T-DOM. El misil Tian-Kun operará como la capa más externa de la defensa aérea integrada taiwanesa. Reducción de vulnerabilidad.
Este nuevo interceptor busca mitigar de forma directa la amenaza de ataques con misiles del ejército chino. Red de contrabando. Entre los imputados se encuentra un empleado de NVIDIA y dos de Supermicro. Evasión de controles. Las exportaciones ilegales violaron de forma flagrante las restricciones de seguridad nacional de Estados Unidos. Guerra inteligente. Analistas de la República Popular China ven el conflicto de Ucrania como una transición hacia una guerra automatizada. Tercero, impacto y riesgos. Equilibrio del estrecho. El éxito del sistema T-DOM alterará los cálculos de invasión o ataque de Pekín. Seguridad nacional. El acceso de China a chips de inteligencia artificial avanzada acelera su modernización militar. Brechas de suministro. El caso evidencia vulnerabilidades críticas en la cadena de custodia de tecnología militar sensible. Evolución del Ejército Popular de Liberación Chino. La asimilación de lecciones de Ucrania acelerará la adopción de sistemas autónomos por China. Cuarto, próximas acciones. Pruebas técnicas. Taiwán continuará el desarrollo y fase de pruebas operativas del interceptor Tianqun. Proceso judicial. La Fiscalía de Taiwán iniciará el juicio contra los 9 implicados en el contrabando mencionado. Auditoría de exportaciones. Estados Unidos y socios tecnológicos revisarán los protocolos de cumplimiento de NVIDIA y Supermicro. Reformas doctrinarias. El Ejército Popular de Liberación Chino integrará formalmente los conceptos de guerra inteligente en sus manuales tácticos. Ambos escenarios geopolíticos generan vectores de riesgo que impactan de forma directa en la estabilidad de la economía estadounidense. El primer punto, el canal de la inflación y la energía, caso Irán. La amenaza de Irán sobre el estrecho de Hormuz y la infraestructura energética regional afecta a los precios internos de Estados Unidos mediante la inflación de costes. A. Shock de oferta. Por Hormuz transita aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo. Cualquier bloqueo o ataque eleva instantáneamente el precio del barril del crudo Brent y WTI. B. Presión a la Reserva Federal. Un aumento sostenido de la energía eleva los costes de transporte y manufactura de Estados Unidos, impulsando el IPC al alza y obligando a la Reserva Federal a mantener los tipos de interés elevados durante más tiempo. Segundo punto, la guerra tecnológica y de propiedad intelectual, caso China-Taiwán. El contrabando de chips avanzados de NVIDIA y Supermicro hacia la República Popular China vulnera las restricciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos. A. Eficacia de las sanciones. La filtración de hardware de inteligencia artificial permite a China saltarse los controles de exportación estadounidenses, reduciendo la ventaja competitiva, tecnológica y militar de Estados Unidos. B. Costes de cumplimiento, compliance. Casos como las imputaciones en Taiwán obligan a las empresas tecnológicas estadounidenses a endurecer sus auditorías internas. Esto incrementa de forma directa los costes operativos de las multinacionales de Silicon Valley. Tercer punto, la estabilidad de la cadena de suministro de hardware. El avance militar de Taiwán con el sistema antimisiles Tianqun busca blindar su soberanía, pero subraya el riesgo de un conflicto de alta intensidad en el estrecho de Taiwán. A. Dependencia extrema. La economía estadounidense depende de los semiconductores avanzados fabricados en la isla para mantener su sector tecnológico, automotriz y militar en funcionamiento. B. Riesgo de parálisis. Un aumento de la tensión militar paraliza las rutas marítimas del mar de la China meridional, encareciendo los fletes de carga y congelando la producción de bienes de consumo en Estados Unidos. Cuarto punto. Incremento del déficit fiscal por gasto militar. Ambos frentes obligan a la administración estadounidense del señor Trump a mantener un esfuerzo presupuestario defensivo prolongado. A. La ejecución de operaciones activas, como la Operación Marginado Económico y el apoyo a sistemas de defensa aérea integrados, IAMD, en aliados clave, absorben miles de millones de dólares del presupuesto federal. B. Este incremento del gasto militar presiona al alza el déficit fiscal de Estados Unidos,
incrementando la necesidad de emisión de bonos del Tesoro. Conocidos los vectores de impacto, vamos a evaluar este impacto de ambos frentes geopolíticos en la economía estadounidense, y para ello vamos a combinar un modelo de simulación numérica de shock inflacionarios con un plan de mitigación corporativa enfocado en el sector tecnológico y de hardware avanzado, que es el más expuesto a ambas crisis. Simulación de datos, shock de inflación y costes. Tomando como referencia el estado de las restricciones comerciales y logísticas actuales, simulamos 3 escenarios macroeconómicos para medir su impacto en una empresa tecnológica tipo de Estados Unidos. Ejemplo, hardware de servidores, inteligencia artificial, con dependencia de microchips de Taiwán y logística global. El impacto del escenario moderado, Irán-Hormuz. El crudo escala a valores de $95, lo que encarece el transporte mundial y eleva el IPC estadounidense a 4,5%. La Reserva Federal reacciona endureciendo los tipos de interés, subiendo el coste del capital, WACC, corporativo al 8,8% debido al dinero más caro. B. Impacto del escenario severo. Frente dual. Si a la crisis energética se le suma una parálisis del estrecho de Taiwán por el EPL, Ejército Popular de Liberación Chino, los fletes se disparan un 150% debido a desvíos obligatorios. El desabastecimiento de componentes hunde los márgenes netos de las tecnológicas de un 18% al 6,5%, provocando una corrección masiva en Wall Street. Plan de mitigación de riesgos. Sector hardware e inteligencia artificial de Estados Unidos. Para contrarrestar estos vectores financieros y operativos, las corporaciones deben activar una estrategia estructurada en 3 fases temporales. Fase 1. Respuesta inmediata. Amortiguación logística. Firmar contratos de fletes con tarifas fijas para proteger los costes ante el repunte consecuencia de los desvíos en las rutas marítimas. Aseguramiento de inventario crítico. Crear un colchón de inventario físico de seguridad de chips de inteligencia artificial de NVIDIA y Supermicro, equivalente al menos a 6 meses de producción para evitar paradas de fábricas automáticas. Esta fase número 1 de respuesta inmediata a horizontes de 1 a 3 meses. Y ahora pasamos a la fase número 2 de ajuste estructural, horizontes de 3 a 12 meses. Primero, las auditorías de exclusión y cumplimiento. Establecer sistemas de trazabilidad y compliance digital estricto para garantizar que ningún componente o servidor termine en China mediante redes de contrabando, evitando multas multimillonarias de la OFAC estadounidense. Segundo, rediseño de coberturas financieras. Contratar derivados financieros, futuros y opcionales, sobre el petróleo crudo y divisas para neutralizar el impacto del encarecimiento energético en la cadena de distribución global. Fase número 3. Resiliencia a largo plazo, horizontes de 1 a 3 años. Geodiversificación. Trasladar gradualmente el ensamblaje final de hardware y pruebas de los nuevos sistemas, como el concepto T-DOM o el interceptor Tiangong, a países aliados seguros, México, Vietnam, o plantas domésticas en Estados Unidos amparadas bajo la ley CHIPS Act. Segundo, cláusulas de indexación de inflación. Rediseñar los contratos de venta a largo de servidores e infraestructura tecnológica para incluir cláusulas automáticas de traspaso de costes de inflación al cliente final, blindando el margen neto contra caídas por debajo del 14%. A continuación les presento las 2 tablas matriz, una de los vectores de impacto y la segunda tabla matriz, simulación de datos sobre el shock de inflación y costes. La fiabilidad de la simulación económica, la tabla y los escenarios de impacto financiero se basan en una simulación con modelos económicos estándar. Y respecto a la fiabilidad del plan de mitigación, las acciones propuestas son estrategias reales de gestión de riesgos corporativos que utilizan actualmente las empresas de la lista Fortune 500 para protegerse de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Quede claro que este análisis realizado es una herramienta de apoyo estratégico y educativo. No tiene ningún fin a la hora de que una persona decida o no invertir en la bolsa basándose
en el análisis realizado. Soy Pepe Zarzops, esto es GeoIntel Z y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente informe.